La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora el exministro de Gobierno, Francisco Huerta. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, doctor. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, mucho gusto. Gracias por la entrevista. Doctor, según el vocero del gobierno, Carlos Gijón, la masacre donde fallecieron al menos 62 personas privadas de libertad ocurre en un momento político en el que hay un informe que habla de que hay un estado de conmoción social y que con base en ello se pide la destitución del presidente de la República. Gijón se refiere pues al informe preparado por la Comisión de Garantías Constitucionales, que es de mayoría correísta y también de Pachacutic, que concluyó que la aparición del presidente Guillermo Lasso en el listado denominado como Pandora Papers genera una conmoción interna y que pues debido a esa crisis podría abrirse la puerta para un juicio político. Le pregunto yo a usted, doctor, ¿existe, luego de lo que hemos vivido de la masacre, la última masacre entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, ¿existe algún tipo de vinculación política? Es difícil probar una u otra hipótesis, pero yo sostengo que estos sucesos no son aislados de la política. Hace rato que vengo denunciándole al país que existe una alianza político-delincuencial donde el gobierno anterior, durante la década infame, propició toda suerte de beneficios para los narcotraficantes, nos dejó sin radares, cielos abiertos para el narcotráfico, sacó la base de Manta. Es decir, demasiadas manifestaciones de un gran entendimiento continental, además, para que funcione de esta manera la situación del narcotráfico en el Ecuador. Ahora estamos pagando las consecuencias de todo eso. Ahora entregó las cárceles a las mafias y las mafias se acostumbraron a manejar las cárceles. Cuando ya el gobierno se fue, ellos quisieron seguir al mando de las cárceles y por eso se produce todo lo que se produce ahora. Pero ¿considera usted, doctor, que esta matanza... Creo que hay una ausencia de una política de manejo de los penitenciarios así. Pero doctor, ¿considera usted, si me escucha, le preguntaba si considera usted que la matanza en la cárcel se puede considerar como una conmoción social que pueda ser suficiente para justificar la destitución del presidente de la República, como plantean algunos? Podría darse ese fenómeno si se sigue insistiendo en producir todo tipo de acontecimientos trágicos que al final van a crear un estado de conmoción social que permitiría justificar esa posibilidad como causal para destitución. Y yo creo que eso es parte del propósito. Desgraciadamente para ellos, a pesar de lo triste de estos trágicos fenómenos, no hay un estado de conmoción social en el país que permita invocar esta situación para destituir al presidente, ni ningún otro. Obviamente esto no justifica la inacción que vemos con inquietud por parte del gobierno. A esta hora debería haber una reacción que por lo menos hasta la hora que estamos hablando yo no he podido ver todavía, pero que espero que se produzca pronto. No sé en qué concluyó, si ya se dio la rueda de prensa que ofreció el presidente. Todavía no se ha dado. Conclusión de esa rueda, no se ha dado. Todavía no se ha dado la rueda de prensa. Pero doctor, como usted lo dice, pues durante el balance de esta tremenda matanza se ha podido evidenciar fallas institucionales del Estado. Por ejemplo, la confirmación del número de fallecidos. Por un lado, la policía dice un número, por otro lado, hay otras entidades que del Estado que dicen otro número. Se nota que hay, primero, en el tema de la información, no hay un número real, no sabemos hasta ahora. No le escucho. Le decía que hay inconsistencias en el número de fallecidos según el mismo Estado, es decir, una institución dice un número, otra dice otro. Algunos creen que el gobierno está justificando con razones políticas la ineficiencia del servicio integral de personas privadas de libertad. ¿Usted cree que es así? ¿Se justifica la ineficiencia o realmente entonces también podría ser un tema político, como lo dijo, pero también hay fallas del Estado?
Aló, Sí, ¿me escucha, doctor? se va la voz. Me decía usted, doctor, que definitivamente sí es un problema heredado el de las cárceles de otros gobiernos. Sin embargo, hay fallas. Han habido fallas en el accionar del gobierno, por supuesto que del sí. Estado. Hace rato que no tenemos un sistema penitenciario nacional. Eso ha venido funcionando a la criolla y con gran corrupción en todos los gobiernos, no solo desde ahora. Desgraciadamente el actual gobierno se está demorando en tomar medidas, pero ¿Cuáles son las medidas no que creo debería tomar, en doctor? el tiempo que lleva se le puede exigir que supere temas que son viejos, ¿no? Desgraciadamente. Con su experiencia como ministro de gobierno, ¿cuáles serían las medidas que debería tomar el gobierno? Básicamente necesitamos un sistema nacional penitenciario y no tratar a los presos a los presos como que si fueran desechos. Se los puede llamar PPL o con cualquier otro nombre, pero eso no le devuelve la dignidad. Yo creo que el Ecuador es moroso en el cumplimiento de el tratamiento con los derechos humanos respetados de los presos. No por el hecho de ser delincuentes pierden su condición de seres humanos y no se los está tratando como tales en las condiciones actuales de nuestras penitenciarías. Allí hay un problema. Parece el que hacinamiento es otro. Pero parece que las medidas no son suficientes. Los militares, los policías no han podido controlar este nivel de violencia que se da en las cárceles, pero que también se refleja en las calles del país. Pero, sin embargo, ¿cree usted, como dicen algunos, que es hora de que las cárceles se las entregue a gente especializada en el exterior? ¿Asistencia internacional? No, por supuesto que es cuestión de manejo nuestro. Puede conseguirse asesoría externa para ver cómo las han manejado de mejor manera en otros países, pero el control de las penitenciarías es obligación del Estado, tal cual mantener la seguridad y la vida de las personas que están allí detenidas. Yo creo que el Ecuador, insisto, es moroso en una política penitenciaria que no hemos podido elaborar como es debido. El gobierno ha asegurado que está en este momento implementando acciones necesarias para que estos hechos no se vuelvan a dar, que no vuelva a ocurrir una masacre como la que hemos visto. Sin embargo, ¿cómo puede garantizar el gobierno que no va a ocurrir otra vez algo así si no se logra resolver el problema de las pandillas y carteles al interior y al exterior de las cárceles? Yo creo que es difícil aseverar que no se va a repetir nunca más un fenómeno de esta naturaleza. El descontrol es tal que no se puede garantizar eso. Ojalá que no ocurra, es lo deseable. Ojalá que se tomen las medidas tendientes a tratar de evitarlo, pero garantizar que no va a ocurrir más es imposible. Usted ha dicho que no descarta la posibilidad de que se trate de, también que tenga esta situación de la matanza en las cárceles, la última, raíces políticas o que tenga vínculos políticos. ¿Qué pasa con las anteriores? ¿También tenía influencia política lo que son las otras matanzas en la cárcel? Perdón, ¿qué pasa con qué? Mi pregunta es que usted dijo que este hecho podría tener, que no duda, que podría ser y que tenga influencias políticas en la última matanza en las cárceles. ¿Qué hay con las anteriores? Entonces, ¿esas también tenían vínculos políticos? ¿Las otras matanzas? Las otras matanzas son las frescas de este año, de este periodo presidencial. Matanzas anteriores de la magnitud de las actuales no ha habido antes. Pero ahí eran guerras entre pandillas de distinta naturaleza. Pero ahora han asesinado presos de las celdas donde estaban los atenuados, que no tenían nada que ver con los grupos que manejan las cárceles. Entonces allí se ve claramente la voluntad de generar un clima de tensión para los fines políticos que conocemos. Y ahora el tema de la seguridad de los internos que según la ley le compete y es responsabilidad del Estado. ¿Cuál es la repercusión de esto ahora que vemos que hay cientos de familias a las afueras de la cárcel rogando por saber algo de sus familiares? ¿Puede esto revertirse en contra del Estado? Porque están a su cargo. La seguridad de los presos, por más delincuentes que sean, está a cargo del Estado y el Estado tiene que cuidar de su vida. Esto es lo que acabo de decir. Por eso mismo el Estado tiene que proceder con la mayor celeridad
a tomar algún tipo de medidas, de todos modos no va a evitarse unos cuantos juicios. ¿Qué opina de los últimos cambios? Los fallecidos tienen pleno derecho de ponérselos al Estado y probablemente tengan una victoria en las Cortes Internacionales de Derechos Humanos, porque la violación es flagrante. Solo el hacinamiento ya sería un motivo para ponerle un juicio por violación a los derechos humanos. ¿Cómo puede haber más de 15.000 presos con sentencia, sin sentencia en las cárceles del Ecuador? ¿Qué pasa? ¿Por qué la prisión preventiva se convirtió en la moda del Ecuador? Y para que no se fuguen. Se fugan los que tienen que fugarse porque corrompen a las autoridades que deberían evitarlo. Pero los más pobres no se fugan, aunque no estén presos. Porque no tienen los recursos para ir a vivir en el extranjero, salvo los ladrones. Entonces, en esta dimensión hay mucho que reformar, mucho que revisar. Tomar en cuenta la situación carcelaria. No ha habido una voluntad política orientada a no tratar a esos seres humanos que delinquen como desechos. Las cárceles no pueden seguir siendo bodegas de desechos. Tienen que ser un centro de rehabilitación en lo posible, como eufóricamente se pone en los títulos. Doctor, ¿qué opina sobre los cambios de funcionarios que ha hecho el gobierno luego de la masacre, tanto en la cúpula militar como en la dirección del SNAI, por ejemplo? ¿Van a solucionar algo? No sé si eso resuelve algo. Yo creo que no se trata de pensar en resolver el tema con una incursión militar allí. No se trata de eso. Sin una política penitenciaria pueden matar a los cabecillas o ponerlos en otras celdas. Y la corrupción va a seguir porque las cárceles tienen que ser entendidas, como decía un especialista mexicano que conoce el tema, como un gran negocio que deja miles de dólares mensuales porque cobran todo por dejar pasar un teléfono, por permitir ver televisión, por una visita femenina, por conseguir drogas o por conseguir armas, o por pasar la toalla del jefe del pabellón. Todo se cobra y eso alguien lo recibe como una ganancia. Yo le agradezco. En un estado de corrupción escandaloso el sistema carcelario. Le agradezco, doctor, gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, perdone las interrupciones. No se preocupe, muchísimas gracias. Agradecemos a Francisco Huerta, exministro de Gobierno. Esto es Notimundo, La Carta, siempre bien informados.